La publicación por parte de Doctrina de la Fe de una nota Mater Populi Fidelis desaconsejando el uso del título de corredentora dedicado a la Virgen María y aconsejando que se use lo menos posible el de mediadora de todas las gracias, ha tenido el efecto equivalente a golpear con un palo un avispero. La reacción está siendo fortísima. Hay que preguntarse muchas cosas. ¿Por qué? ¿Y por qué ahora? Desde la publicación de Fiducia Supplicans no se había visto algo parecido, con la diferencia de que en esta ocasión está afectando y provocando el enfado de esa parte más sensible dentro del pueblo de Dios al amor a la Santísima Virgen. Además, hacía ya varios años que no se insistía en la publicación de un dogma sobre ambos títulos. Fue Benedicto XVI el que rechazó no los títulos, sino la publicación de un dogma sobre ellos, diciendo que no había llegado el momento, no negando su existencia, su utilidad, su realidad, sino diciendo el diálogo teológico no está lo suficientemente desarrollado y no ha llegado el momento. Por eso el hecho de que se haya publicado esta nota doctrinal y las consecuencias que está teniendo me suscita muchas preguntas. Y como suelen decir los judíos, y creo que tienen razón, muchas veces son más interesantes y sugerentes las preguntas que las respuestas. Voy a enumerar alguna de esas preguntas en este video. Primera, ¿a quién perjudica esta nota doctrinal? Si el Papa está intentando unir a la Iglesia, ¿beneficia esta nota a ese objetivo esencial, teniendo en cuenta que ha molestado mucho a los sectores más conservadores en un momento en que no era urgente publicarla? ¿Beneficia o perjudica al Santo Padre crear este malestar, siendo él quien en última instancia ha aprobado la publicación de la nota? ¿A quién está perjudicando? Hay que hacerse esta pregunta. ¿Contra quién se está dirigiendo el enfado de los que rechazan el documento? ¿Contra el cardenal Fernández o contra el pontífice? ¿Se tuvo en cuenta esto? ¿Es que esto es lo que se buscaba? Estoy preguntando. ¿Es esto lo que se buscaba con un documento que podía perfectamente no haber sido publicado, pues no era urgente? Segunda pregunta. ¿Los dos títulos perjudican el diálogo ecuménico? La nota argumenta que ambos títulos, sobre todo el de corredentora, dañarían el diálogo ecuménico. ¿Se puede honestamente afirmar eso cuando los anglicanos acaban de nombrar una mujer como primada de su comunidad eclesial, provocando la marcha del 80% de sus fieles? ¿No son ellos los que están alejándose a marchas forzadas de la comunión? Y con los ortodoxos, ¿puede Doctrina de la Fe tener el valor de decir que esto perjudica el diálogo con ellos? ¿No fue la publicación de Fiducia Supplicans por ese mismo dicasterio la que hizo a los ortodoxos romper el diálogo, como varias veces ha dicho el cardenal Koch? ¿Es el ecumenismo un motivo o una excusa? Estoy preguntando. Tercera, ¿crean confusión las dos notas y por ello no es conveniente su uso porque habría que estar dando explicaciones continuamente? Esto es lo que se afirma, que ambos títulos crearían confusión y habría que estar dando explicaciones continuamente. Todos los dogmas de fe, sin excepción, han sido proclamados no solo para poner fin a discusiones y a confusiones, sino después de mucho tiempo de luchas teológicas, a veces incluso violentas.
No se ha proclamado como dogma nada en lo que todos estuvieran de acuerdo, porque eso no necesitaba ser defendido. La fe en un solo Dios, por ejemplo, no fue negada por ningún hereje. Entonces, ¿por qué querer cerrar el debate teológico con una sentencia como esta? Los debates se han cerrado con la publicación de dogmas. Ha habido muchas discusiones, siglos incluso de debates, por ejemplo, lo que precedió al dogma de la Inmaculada y cómo fue la familia franciscana la que se tomó a gala defenderla, enfrentándose incluso con quizá el mayor teólogo de los tiempos, que fue Santo Tomás de Aquino. Los debates se han cerrado con la publicación de dogmas. Pretende ser un nuevo dogma de fe, que María no es corredentora ni mediadora, y así acabar con el debate sobre estos títulos. Al prohibir el debate por decir que no se debe hablar o que se desaconseja o se aconseja hacerlo lo menos posible, ¿es que se está convirtiendo esta nota en un dogma de fe? Si estuviéramos ante un nuevo dogma, ¿no se debería haber consultado al menos al episcopado mundial? Además, ¿acaso no ha habido que dar explicaciones, y es necesario seguir haciéndolo, sobre todos los dogmas de fe, como por ejemplo el de la doble naturaleza de Cristo en una única persona, la divina, o sobre la transustanciación, o sobre el juicio final y la vida eterna, o yendo a los dogmas marianos sobre la asunción de María en cuerpo y alma a los cielos, o sobre su inmaculada concepción? El que haya que dar explicaciones para aclarar el significado de los dogmas, ¿es motivo suficiente para no publicarlos? ¿Se podría haber publicado alguno en ese caso, si no fuera necesario dar explicaciones para que el pueblo lo entendiera? Cuarta pregunta. ¿Por qué se han minusvalorado las afirmaciones de tantos santos y papas a favor de los dos títulos cuestionados? Aunque la nota doctrinal reconoce que ambos títulos han sido defendidos y utilizados por muchos santos, doctores de la Iglesia y papas, se considera que no es suficiente para justificar su uso. Sin embargo, ¿por qué se ha omitido un texto bíblico que es palabra de Dios y que es mucho más audaz y perturbador que el de corredentora? Me refiero a San Pablo y a Colosenses 1:24. Esta es la cita. Ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y completo en mi propia carne lo que falta en las tribulaciones de Cristo a favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Lo que falta de las tribulaciones de Cristo. ¿Sería condenado San Pablo por afirmar que falta algo a lo que hizo el Señor muriendo en la cruz para salvarnos y que Él, con su propio sufrimiento, lo está completando? ¿No es esto mucho más arriesgado teológicamente que afirmar que el sufrimiento de María es corredentor, entendido como colaboración a la redención? Para poder contestar a esas preguntas, creo que es necesario explicar el doble objetivo que tienen todos los dogmas. El primero es afirmar una verdad de fe y zanjar las discusiones. Cristo es verdadero Dios, Cristo es verdadero hombre. Hemos terminado con las discusiones. Concilio que vamos ahora a conmemorar, el 1700 aniversario concilio de Nicea. El segundo, mostrar una enseñanza necesaria para la vida de los fieles y para su salvación. Con respecto a los 4 dogmas marianos, el de María, Madre de Dios, nos enseña que Cristo es verdadero Dios, que Dios ha querido contar para la salvación con los seres humanos, María en este caso, y que nosotros podemos ser espiritualmente Madre de Dios, como el propio Cristo dijo: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. El dogma de la virginidad perpetua de María no solo afirma que Jesús fue hijo y único hijo de ella y del Espíritu Santo,
sino también nos ayuda a entender el valor de la virginidad, tan importante en una época dominada por la lujuria y sometida al vicio de la pornografía. El dogma de la Inmaculada Concepción no solo presenta a María como exenta del pecado original, sino que nos enseña que con la gracia de Dios y colaborando con ella, podemos vencer las consecuencias que en cada uno de nosotros ha dejado el pecado. El dogma de la Asunción al cielo en cuerpo y alma de María enseña la verdad del destino de nuestra Madre, pero también nos afianza en la fe en la resurrección de la carne, y no solo del alma, y en la existencia de la vida eterna. La última pregunta. ¿A quién favorece decir que María es corredentora, siempre dejando claro que esa afirmación significa colaboración con la redención dada por Cristo, el único Redentor? ¿A quién favorecería? ¿A quién favorece decir que María es corredentora? Lo mismo que en los 4 dogmas anteriores que he citado, se proclama una verdad: María siempre virgen, María inmaculada. Pero se trae una consecuencia pastoral. La virginidad es importante. Podemos colaborar con la gracia de Dios para limitar las consecuencias del pecado original. ¿A quién favorecería y a quién favorece decir que María es corredentora? Cuando San Juan Pablo II llamaba a María corredentora, y lo hizo en 7 ocasiones, lo hacía con un objetivo: enseñarnos que nuestro sufrimiento, unido al de Cristo, sirve para algo. Léon Blois, aquel escritor católico francés tan terrible como extraordinario, del círculo que rodeaba a Jacques Maritain, decía que no le podía perdonar a la Iglesia que dejara a los pobres más pobres de lo que son. Y no se refería a que ésta no hiciera obras caritativas, sino a que no diera valor al sufrimiento. El pobre, entendido en su sentido verdadero y amplio, entendido como el que sufre por cualquier motivo, se ha convertido en un sujeto receptor, a veces incluso en un objeto receptor, y se le trata como si no pudiera dar nada, como si no sirviera para otra cosa más que para recibir nuestra caridad, en el fondo, como un inútil molesto. San Juan Pablo II insistió en que la unión espiritual con Cristo a través de nuestros sufrimientos, los del que ha perdido un hijo, del que está enfermo, del anciano, del que vive solo, del emigrante, del perseguido por la justicia y también, naturalmente, del que no tiene para comer, ese sufrimiento se convierte en un gran tesoro ante los ojos de Dios. ¿Acaso no hemos enseñado siempre en la Iglesia que ofrecer el propio sufrimiento por alguien y no solo rezar por él ayuda a esa persona? ¿O es que acaso esto ya no es verdadero? ¿No es eso lo que significa, entre otras cosas, la gota de agua que los sacerdotes ponemos en el vino durante el ofertorio? La colaboración con el sufrimiento de Cristo, aceptando nuestro propio sufrimiento. ¿No se podría haber aprovechado el título de corredentora, repito, en el sentido de colaboradora, para explicar que aceptar la cruz de cada día, a veces tan dura, da dignidad al que sufre, le convierte en alguien útil, en alguien que puede dar mucho y no verse limitado solo a recibir? En cuanto al título de mediadora, ya pueden decir en el Vaticano lo que quieran, que no va a influir absolutamente en nada lo que se dice en nada en la fe del pueblo de Dios. Este va a seguir acudiendo a su madre querida para que interceda ante su hijo como hizo en Caná y consiga de él las gracias que necesita, porque la gracia viene de Dios. Pero la Virgen, lo mismo que los santos, son mediadores. El pueblo seguirá acudiendo a Lourdes, a Guadalupe, al Pilar de Zaragoza, a la Macarena de Sevilla, a Luján o a Chiquinquirá,
al margen de si en Roma piensan que crea o no confusión pedirle ayuda a la Virgen. ¿No sería más inteligente y útil educar a ese pueblo en que además de pedir, debe ofrecer y debe imitar a su madre querida? Volviendo a la pregunta inicial, ¿contra quién va esta nota? ¿Contra un amor excesivo a la Virgen que puede desvirtuar el papel de Cristo como único redentor y mediador? ¿Este es el objetivo? ¿Contra la figura del Papa, que queda dañada ante los fieles que aman a la Virgen por haber autorizado esta nota? ¿Es este el objetivo? ¿Contra el intento del Papa de unir a la Iglesia? ¿Contra la valoración del sufrimiento inevitable como un tesoro que da dignidad a los que sufren y les ayuda a sentirse útiles? Qui prodest, decían los antiguos romanos, ¿a quién aprovecha? ¿A quién aprovecha la publicación de esta nota? O al revés, ¿a quién perjudica? Tenemos que preguntarnos esto. A María, desde luego, no la perjudica, porque ella es lo que es al margen de lo que nosotros digamos de ella. Quizá a los que perjudique sea a los que la amamos con todo nuestro corazón, sin que ello merme en absoluto el amor que tenemos a su divino Hijo. Me van a permitir que lo diga. Soy español. He nacido en la tierra de María Santísima. Soy franciscano que ha luchado siempre por la Virgen. Ahí está la lucha por el dogma de la Inmaculada. Franciscano de María. Y he tenido una buena madre. Me es imposible no amar a la Virgen. Sobre todo, creo yo, que a los que va a perjudicar más es a los pobres que, como decía León Blois, se quedan siendo aún más pobres de lo que ya son, porque además de pobres, son inútiles que no sirven para nada. Recemos, porque haya paz en la Iglesia, por no crear polémicas inútiles que la dividen. Y pidámosle a la Santísima Virgen, yo por lo menos lo hago, y no me avergüenzo de hacerlo, que medie ante su divino Hijo para que consiga la unidad de la Iglesia, que medie ante su divino Hijo por el Papa. Y pidámosle a María, la colaboradora, y en ese sentido y con ese significado redentora, que nos ayude cuando sufrimos a unirnos a Cristo crucificado, porque eso sirve, aunque a algunos les parezca que no sirve para nada. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.